Voy a pedirle que vayamos por favor a Génesis capítulo 1. Como ya estamos enterados, estamos en una serie que nos lleva a un entendimiento del modelo, del diseño bíblico de la familia. Y no podemos dejar de lado el hecho de que la familia forma parte de todo un diseño y un modelo que Dios tiene para la creación en general. Es decir, no podemos hablar sesgadamente o separadamente de la familia sin contemplar el modelo y el diseño completo de Dios. Y lo pongo en estos términos. Cuando nosotros comenzamos a estudiar acerca de lo que Dios ha hecho, empezamos a fundamentar o a cimentar conceptos y principios, empezamos a poner fundamentos sobre lo cual todo lo demás va a descansar. Vamos a hacer una semblanza un momento. Cuando este edificio se construyó, se pusieron bases, se pusieron fundamentos. Y todo lo demás se mantiene sobre esos fundamentos, no lo modifica, no los cambia. ¿Me estoy dando a entender? Esos fundamentos tienen que quedarse ahí y todo lo que se construya es a partir de esos fundamentos. Cuando queremos poner algo que va en contra de esos fundamentos, no va a funcionar. Si queremos edificar una vida cristiana para al final llegar a una familia cristiana, tenemos que entender todo el trabajo que Dios mismo realizó. Y para eso tenemos que tener una visión amplia para después enfocarnos en lo específico. Por eso es que la creación es tan importante para nosotros. Y por eso vamos al verso 1 y 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De aquí vamos a comenzar a destacar fundamentos y principios que después, cuando lleguemos a la familia, vamos a ver que esos mismos fundamentos y principios se tienen que sostener. Y cuando yo incluyo dentro de la familia prácticas, formas de vida que van en contra de esos fundamentos, ya chocamos con el plan de Dios, por lo cual no va a darse el efecto que Dios determinó. Así que vamos a empezar con la primera parte de el fundamento de la familia. Decíamos la semana anterior que el primer tema que vamos a tocar es el tema de la creación, el diseño de Dios. Dios creó las cosas a partir de un diseño, de un modelo, una forma que Él le quiere dar. Hoy Daniel nos va a estar hablando, y por eso no voy a adelantar gran cosa, pero hoy Daniel nos va a estar hablando de no tomar la forma del mundo, sino tomar la forma de Dios. Hoy nosotros estamos en un momento histórico en donde la iglesia tristemente ha sufrido mucha transformación a la manera del mundo. La iglesia se ha moldado al mundo, y cuando me refiero a la iglesia me refiero a los creyentes. Nos hemos amoldado al mundo. Tal como el mundo va proponiendo las cosas, así las vamos nosotros asimilando, adoptando para nosotros. Y después queremos congeniar lo que Dios dice con lo que ya nosotros hemos adoptado. ¿Me estoy dando a entender? Pero aquí vamos a empezar a luchar para darnos cuenta que el modelo es al revés. Es la iglesia la que tiene que evangelizar al mundo. Es la iglesia la que tiene que mostrar la forma de Dios al mundo. Es la iglesia la que tiene que pararse firme en el diseño de Dios y obligar a que el mundo entienda, crea, vea ese diseño. ¿Me estoy dando a entender? Vamos a ver, comenzamos por Génesis 1 y 2. Y cuando nosotros hemos leído nos damos cuenta que la existencia de los cielos y la tierra es una verdad absoluta, ¿verdad que sí? ¿Alguien puede negar que exista la tierra o que existan los cielos? ¿Algún argumento para negarlo? Nadie niega que existen los cielos y la tierra. Eso es una verdad
¿Cómo le llamamos? Absoluta. ¿Qué significa? Que no cambia, que no se modifica. Y con esto comenzamos a destruir ideas que andan por ahí. Mire, hoy en día el mundo está viviendo algo que se llama relativismo, es decir, todo es relativo, depende de cómo lo veamos. Imagínense si nosotros empezamos a aplicar el relativismo a la creación de los cielos y la tierra. Que alguien diga, bueno, los cielos y la tierra existen, depende. No, ¿cómo que depende? Depende de lo que yo pienso, depende de cómo yo me siento, depende de donde yo viva, depende de las circunstancias. No, los cielos y la tierra existen, es una verdad absoluta. Nadie lo puede negar. Ahí están, las evidencias están ahí. Así que la existencia misma de los cielos y la tierra es una verdad absoluta. No podemos desprendernos de lo absoluto. Pero también nos damos cuenta en el verso primero que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, ¿no es cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A ver, y vamos a ponerlo finito. Yo sé que hoy estamos viendo cosas como de primero o de kinder de iglesia, ¿verdad? Casi que nos devolvemos a la escuelita bíblica. Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿dónde quedan esas teorías, por ejemplo, de la teoría de cómo se formó el mundo a partir de una explosión atómica? Y de ahí empezaron a existir seres, bacterias que se unieron unas con otras y entonces comenzaron a formar formas de vida más complejas hasta que todo se fue formando poquito a poco. Eso nos enseña la academia, eso nos enseña el mundo. Pero nosotros entendemos que las cosas no existieron por sí mismas, las cosas fueron creadas. Antes del cielo y la tierra no había nada, eso es importante que lo entendamos. No había ninguna materia prima, no había nada con qué hacer nada, no existía nada, con excepción de Dios. Porque fíjese que si en el principio Dios creó los cielos y la tierra, quiere decir que Él estaba antes de ese principio. Dios existía. Y además Dios era autosuficiente. No necesitaba nada de lo que hoy está creado, lo necesita Dios. Él existía antes de que todo existiera. ¿Me doy a entender? Es autosuficiente, es preexistente y además Dios es todopoderoso porque Él hizo los cielos y la tierra. ¿Quién puede hacer los cielos y la tierra? ¿Algún ser humano? ¿Un grupo de seres humanos? ¿O formas de vida muy iniciales, muy al principio, menos complicadas y menos complejas que nosotros? Hermanos, por favor, entendamos. Dios creó los cielos y la tierra. Ahí ustedes van a ir anotando. ¿En quién fueron creados esos cielos y la tierra? ¿Qué dice Colosenses 1:16? Dice que en Él fueron creados los cielos y la tierra en Él, a partir de Él. Todo lo sostiene Él, todo lo sustenta Él. Todo sostenido por Dios. Este sistema que vemos de la tierra y de los cielos se mantiene porque Dios lo sustenta. Yo quiero que nos quede claro eso. Él es el sustentador, por eso es que nosotros decimos, y vamos a llevarle una aplicación práctica, siempre decimos, ¿por qué usted logró amanecer hoy con vida? Mire, no fue porque usted se cuidó de la alimentación, ni porque durmió temprano, ni porque tomó el medicamento, ni porque usted tiene mucha fuerza, no. Usted amaneció hoy con vida porque Dios lo sostiene. ¿Ve? Usted puede tener una visión buena, mala, parcial, como sea, pero la visión que tiene es porque Dios la sustenta. El estar escuchando en esta mañana es una capacidad que Dios sustenta, ¿ve? Es Él el que sostiene, es Él el sustento. Y de la iglesia es Él el sustento. Y de la familia cristiana es Dios el eterno sustentador. Por eso orábamos hoy en la mañana, Señor, si estamos aquí, ha sido solamente por tu sustento.
Ahora vamos a ver la forma en que Dios hizo que existieran los cielos y la tierra. Otra vez, en el principio, yo creo que ya eso no lo sabemos, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra. No fue una casualidad, no fue un accidente atómico, no fue una invención de un ser humano, fue creación de Dios. Por eso nosotros los creyentes sustentamos que el origen del cielo y de la tierra es una teoría que en ciencia le llaman la teoría creacionista, ¿ve? La filosofía y la ciencia manejan diferentes formas de dónde provino todo esto. Una de las teorías ellos le llaman la creacionista, que es la que se ajusta a lo que dice Dios. Dios creó. No fue evolución, no fue explosión atómica, no fue ninguna otra manera que el ser humano quiera inventarse. Todo existe por creación. ¿Estamos claros? ¿Estamos de acuerdo? Creación de un Dios poderoso, preexistente, autosuficiente. Muy bien. ¿Qué motivó a Dios a crear todas las cosas? Apocalipsis 4:11 dice cuál fue el motivo por el cual todas las cosas, incluidos los cielos y la tierra, fueron creadas. Alguien a ver si le atina a ver cuál es el motivo por el cual Dios creó todas las cosas. Bueno, eso es el para qué, ese es el propósito, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Qué motivó a Dios? Ajá, ¿por qué? ¿Verdad? Porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad. El motivo por el cual Dios creó todas las cosas por su buena voluntad. Y aquí destruye otra cosa más. Estamos majando cosas sensibles. Cuando usted mueve los principios, maja cosas sensibles. Mire, Dios creó por voluntad, no por necesidad. Dios no necesita unos cielos, una tierra, unos seres humanos. Dios no los necesita. Dios no necesita las aves, no necesita los animales. Dios no tiene ninguna necesidad. Porque Él no creó las cosas por necesitarlas, ¿se da cuenta? La Biblia dice que Él creó las cosas por una liberalidad de Él, por una voluntad de Él, por una decisión de Él. Quiso crear las cosas. Escuchaba un pastor, un predicador que decía que él conversaba con Dios y que Dios le decía que creía en él porque lo necesitaba a él para predicar. Imagínense a un Dios teniendo necesidad de un ser humano o de un grupo de seres humanos. ¿Le parece lógico que Dios necesite algo? Pregunto, ¿parece lógico que Dios necesite de un ser humano, de un predicador, por más grande y famoso que sea? No, Dios no necesita nada. Él creó por voluntad, no por necesidad. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, cuando usted esté hablando con otra persona y le diga, es que Dios necesita, usted le dice, un momentito, Dios no tiene ninguna necesidad. Todo lo que hizo, lo hizo por buena voluntad de Él, porque quiso hacerlo. Pero además de esto, ¿en qué momento fueron creados los cielos y la tierra? Ahí otra vez Génesis 1:1, en el principio. Amados hermanos, antes de crearse los cielos y la tierra no había nada. De hecho, cuando se crean los cielos y la tierra comienza el tiempo. Antes de eso no había tiempo. Tiempo hubo a partir de que se creó los cielos y la tierra. Entonces el tiempo comenzó a existir, ¿sí?
ahí Dios lo creó. Y después el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero cuando Dios crea ese abismo, entonces ese abismo estaba con tinieblas y ahí estaban las aguas y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero antes de eso no existía abismo, no existían aguas. ¿Ok? Vamos a ver ahí, ya ahorita llegamos a las tinieblas. Pero ahí no había. Por eso partimos del principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de eso no había nada. Antes de eso no estaban los cielos, no estaba la tierra y por supuesto no había nada ni en los cielos ni en la tierra. Ahora, ¿quiénes estaban en ese principio? ¿Se fija que dice que el Espíritu de Dios se movía ya sobre la faz de las aguas? O sea, las aguas estaban creadas y ya el Espíritu de Dios estaba moviéndose ahí. Ahí es donde está. Pero ¿quién más existía según Juan 1:1 en el principio? Jesús, el Hijo. Estaba Dios Padre, estaba Dios Hijo y estaba Dios Espíritu Santo. ¿Estamos? Ese es Dios. Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Muy bien, ahí estamos. La presencia de la Trinidad divina estaba ahí en el acto creador. Ahí estaba Dios en tres personas. Solo un Dios, tres personas. Otra vez, no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Bueno, vamos avanzando un poquito más. Entonces, en Génesis 1:1 encontramos la existencia de los cielos y la tierra, el creador de ellos, la forma en que tuvieron existencia fue a través de creación. El momento en que fueron creados, es decir, en el principio, no había historia, no había tiempo, no habían años, no habían eras, no habían edades, no habían siglos. El tiempo no existía todavía y lo vamos a ver por qué razonablemente el tiempo no existía. Y estuvo la presencia de las tres divinas personas en ese acto inicial, al principio, allí están. Por eso decimos nosotros que los tres son coeternos. Está bien, Jesús cuando nació aquí, allá en Belén, lo que hizo fue que se humanó, pero la existencia ya la tenía antes. Lo que hizo fue que se hizo una persona, pero siempre ha existido. Con el Padre, con el Espíritu Santo. Muy bien, avanzamos, sí. Sí, las tres personas de la divinidad o la Trinidad. En la segunda respuesta, ¿cuál persona de la Trinidad estuvo presente según Génesis 1:2? ¿Qué dice Génesis 1:2? ¿Quién está presente ahí? El Espíritu. Génesis 1:1 nos dice que Dios Padre creó, Génesis 1:2 nos dice que el Espíritu creó, estaba ahí presente, y Juan 1:1 dice que estaba presente Jesús. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Estamos entendiendo, yo sé que son quizás conceptos muy básicos, pero quiero que entiendan, estos conceptos básicos son de mucha trascendencia para nosotros. Hoy, por ejemplo, la nueva era está creyendo que Jesús en realidad no existió desde el principio, no era Dios. Hoy, por ejemplo, los testigos de Jehová asumen que Jesús era un profeta menor, fue un profeta, fue un ser humano y le quitan toda divinidad. Pero la Biblia nos aclara a nosotros que no, que Jesús, Dios Hijo, es uno con el Padre, y si el Padre estaba antes en el principio, Él tenía que estar allí porque es uno con Él. Y Juan lo declara. Que el Espíritu Santo, ahí estaba, lo declara Génesis 1:2. Entonces, no tenemos problema con eso. ¿Qué más encontramos en Génesis 1? Bueno, encontramos la creación de la luz en
La creación del cielo, vea, hasta aquí vienen a crearse los cielos. Después, cómo se formó la tierra, los mares, la hierba, la creación de las lumbreras, de eso vamos a estar viendo. Pasamos aquí si quiere, y si no quiere, pues ahí está. Muy bien. La creación de los peces y las aves, la creación de los animales terrestres, y este mismo día, el día sexto, la creación del hombre y su propósito. Y su propósito. Porque Dios no hace las cosas si no tiene un propósito de por medio. Si no tiene un propósito por medio, no las hace. Muy bien. El primer día, vamos a ver qué dice Génesis 1:3. Dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué creó en el día primero? Dios creó la luz. Ahí lo tienen ustedes en las hojitas por si lo quieren anotar. Dios creó la luz. Y además el verso 4 dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios ordenó a la luz separarse, si lo quieren anotar allí, separarse de las tinieblas. Mire, es muy importante. Génesis 1:3 nos dice que la luz fue hecha por la voz de Dios. Dios dijo: sea la luz, y la luz fue. Porque en el verso 2 nos dice que cuando fueron creados los cielos y la tierra, dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Como había tinieblas, sucede un fenómeno interesante. Cuando todo está en tinieblas, nadie puede ver, ¿no es cierto? La única forma que veamos es que haya luz. Dios crea la luz. Jesús mismo dice en Juan 1:3 y 4 que Dios creó la luz precisamente para que se separara de las tinieblas, para que pudiésemos ver, para que se vaya la oscuridad. Y en el capítulo 8, verso 12, él mismo dice: yo soy la luz del mundo. Aquí amplía, y no solamente dice: yo, Jesús, soy la luz, en un efecto natural, creativo, sino que además espiritualmente Él es la luz. Dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús mismo está dándole una aplicación a su propia existencia, diciendo: Él es la luz. Isaías dice que los que moraban en valle de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En la vida cristiana tenemos que entender que si alguien ha sido verdaderamente un creyente y verdaderamente se ha convertido, es porque en un tiempo vivía en tinieblas, y de igual forma Dios llegó y dijo a esta persona: hágase la luz. Le resplandeció la luz de Jesucristo a través de una predicación, a través de un estudio, a través de una lectura de algún pasaje de la Biblia. Dios hizo que la persona tuviese luz sobre su vida y comenzó a ver todo aquello que estaba oscuro. ¿Se dio cuenta lo pecador o pecadora que es? Y la necesidad grande que tiene de que el Señor venga y perdone su pecado. De igual manera como aconteció en el acto creador de la luz. Cuando hay luz, se empiezan a disipar las tinieblas, se empieza a aclarar el ambiente, y ahora sí, ¿cuál es el propósito de la luz? Disipar las tinieblas. Con la claridad de que Dios tanto domina la luz como las tinieblas. Este pasaje nos muestra la potencia de la voz de Dios. ¿Vieron? Dios dijo: hágase, y la luz se hizo. La potencia de Dios para crear no solo la luz, sino la visión. Cuando ya hay luz, podemos ver. Antes de que haya luz, todo oscuro, no vemos. Y llamó a la luz día, y llamó a las tinieblas noche. ¿Sí? Sí, ahorita lo vemos, más adelante aparece cuando va a crear el sol también. Exactamente. Yo personalmente, Jaime Rivera, no, esto no es bíblico en el sentido de que no tiene un fundamento bíblico. Por eso les voy a hacer un comentario de Jaime. Y cada comentario de Jaime ustedes pónganlo ahí como entre paréntesis, porque no es palabra de Dios.
Yo particularmente creo que el sol no genera luz. Yo lo que particularmente, ni energía, yo lo que particularmente creo es que el sol solamente emite la luz y la energía que está recibiendo de la presencia misma del Padre Celestial. Tal como las estrellas reciben luz y la proyectan, pero ellas no generan. Entonces es solamente mi teoría, ¿verdad? Solamente. Véase que aquí la luz, el día ya existía y todavía no hay estrellas, no hay sol, no hay planetas, no hay nada. ¿Ve? Entonces vamos comprendiendo el acto creativo de Dios. Dice, creó en este primer día, pues el día, y creó la noche. Hay un efecto importante. Solo los dueños, los amos, los señores pueden darle nombre a las cosas. Mire cómo está ¿cómo se llama? El sostenerlo firme, el pulso. Solo los dueños, los señores, son los que tienen la capacidad de llamar a las cosas y darles un nombre. Solamente. Dios crea la luz, la separa de las tinieblas y dice, esta porción se va a llamar día y esta porción se va a llamar noche. Él les pone el nombre. No fue ningún ser humano. Nada tuvo que ver ni Copérnico, ni nada tuvo que ver ningún científico. Y luego vamos a ver que en el tema de las estrellas tampoco. Y bueno, vio Dios que la luz era buena. Estamos con el primer día, ¿verdad? El segundo día, vamos al segundo día, un poco más rápido. En el segundo día Dios creó el cielo. ¿Cuándo? Cuando separó las aguas y colocó entre ellas una gran expansión. ¿Ve? Dios separó las aguas de las aguas y creó los cielos. Vamos a leer, verso número 6 de Génesis 1. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y esa expansión separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban arriba o sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. ¿Se da cuenta cómo fue el acto creativo acá de Dios? Dios separó las aguas, porque en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre todas las aguas. Bueno, Dios dice, hay una expansión en el centro de ellas dos, de tal manera que hayan aguas abajo y aguas arriba. Y a esa expansión en el centro les llamó cielos. Científicamente, ¿qué podemos explicar? Podemos explicar que tal como hay mar en la tierra, arriba de los cielos también encontramos agua. ¿O no es cierto? No llueve. Acto creativo de Dios. Dios crea los cielos. ¿Cuál fue el objetivo de esos cielos? Que haya separación. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuál es el propósito de los cielos? Que se separen las aguas. Ahí está. Muy bien. Vamos al día siguiente. ¿Qué les parece? Se forma la tierra. Separar las aguas de arriba y las de abajo. Pero ahora Dios hace algo especial. Habla del proceso de formación de la tierra, de los mares y de la hierba en este otro día. Verso número 9 de Génesis 1 dice: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar y descúbrase lo seco. Fíjense, Dios agarró las aguas que estaban debajo de los cielos, acá, y dijo, júntense todas las aguas en un solo lugar y descúbrase la parte seca. Está fácil ese proceso. Digo, está fácil entender que así lo hizo, ahora no es fácil el proceso en sí. Y Dios llamó a lo seco tierra y a la reunión de agua lo llamó mares. Hasta el día de hoy se siguen llamando exactamente igual, la tierra y los mares.
Muy bien. ¿Quién le puso nombre a la tierra? Dios. Dios, ahí están en el día 3 ustedes, anotan, Dios descubrió lo seco y lo llamó tierra. Dios, dice en el verso 9, juntó las aguas debajo de los cielos y las llamó mares. Y después dice, Dios hizo producir a la tierra todo pez y toda ave. Leamos para que veamos. Dice, verso 11, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Dice, Dios hizo producir a la tierra toda hierba y todo árbol. Es acá la respuesta. Hierba y todo árbol. Dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género y su semilla que esté en él sobre la tierra. Ahí estamos. Los mares y las aguas en la Biblia refieren generalmente a las angustias de la vida, y eso lo veremos un poco más adelante en Salmo número 69. El escritor está hablando de un grito de angustia y dice, no hallo ni dónde poner mi pie, me ahogo en los mares de esta desesperanza. Generalmente es así. Dios hizo producir hierba a la tierra. Tiene semillas según su género. Eso habla de orden. Ya la tierra comenzó solita a producir toda la hierba, todas las semillas, todos los árboles, según su género. Dios estableció un orden en la naturaleza, en las plantas, en la vegetación. Dios lo estableció. Dios es un Dios ordenado. Y dice allí, Dios llenó esa tierra que estaba vacía, porque se acaba de descubrir cuando las aguas se juntaron todas en el mar, se descubrió la tierra, esa tierra estaba vacía y entonces comenzó a llenarse de toda hierba. Muy bien. El día siguiente, Dios hizo ahora sí las lumbreras. Vamos al día número 4, ¿qué les parece? Ahí tenían que llenar en el día 3, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la tierra? Producir toda hierba. ¿Y cuál es el propósito de la hierba? En el verso 30 dice que es para que el hombre pueda alimentarse, ¿verdad? Ahora vamos al día 4. Voy a leer el verso 14 de Génesis 1. Luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. ¿Qué está creando Dios ahí? Todo lo que está puesto en el cielo, Dios lo puso ahí. Estrellas, planetas, el sol, la luna, todo ello, Dios ordenó que existieran lumbreras en los cielos. Muy bien. Y después sigue diciendo el verso 14, y sirvan de señales para las estaciones, para los días, para los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Mire qué está creando Dios ahí. Dios está creando ahí los tiempos llamados estaciones. En el 4b, Dios está creando las estaciones, está creando el año y está creando los días. El día 4 está creando los días. ¿A partir de qué? A partir de las lumbreras. Mire, eso es tan antiguo, que por eso los calendarios se llaman lunares o calendarios solares, porque se rigen a partir de los astros. Cuando llegaron los sabios de Oriente a visitar a Cristo recién nacido, ellos fueron guiados por una estrella. Ellos midieron los tiempos, los años, las estaciones, los días, y dijeron, ya está cerca, tenemos que empezar a caminar, y una estrella les guió.
¿Me doy a entender? Las lumbreras en los cielos marcan las estaciones del año, los días. Mire, ¿no es cierto que el Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos? Pregunto, ¿quién puede poner esas estrellas ahí en el cielo? ¿Quién pudo? A esos sabios hoy en día, a esos científicos hoy en día, la pregunta es, ¿quién las puso y quién las sostiene? Respondan. La Biblia dice claramente quién. Y lo sustenta. Y lo sostiene. El propósito de las lumbreras, ahí dice que tiene dos propósitos: señalar los tiempos y alumbrar sobre la tierra. Ahí están los dos propósitos, ¿vio? Los propósitos de las lumbreras. 16, verso 16 de Génesis 1. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñorease en el día y la lumbrera menor para enseñorearse sobre la noche, y también hizo las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Hasta aquí estamos entendiendo y teniendo lo suficientemente claro. Es Dios quien creó las lumbreras y les dio propósito. Mire, los astros no están en el cielo para que le indiquen a usted cuál va a ser la suerte del día. Los astros no están en el cielo para que le indiquen a usted cuál es el color que a usted le corresponde o el número que usted debe jugar de la lotería. No está para eso, de ninguna manera. Ahí dice para señalar los tiempos, las edades, las estaciones del año, los años, para medir el tiempo, ese que no existía, pero que comenzó a existir. Y para que haya luz, para que maneje la luz, refleje la luz a la tierra. Muy bien, ese es el propósito. Vamos al día 5. ¿Qué les parece el día 5? Vamos. Dice el día 5 en el verso 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y las aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Dios hizo que las aguas produjeran peces. Dios ordenó en este día que existieran los peces y las aves. Ya ve que no todos los animales fueron creados el mismo día. Aquí dice los peces y las aves. Los peces para el mar, las aves para los cielos. Muy bien. Dice el segundo punto que ustedes tienen ahí: y bendijo Dios los peces y las aves. Vamos a ver. Verso 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Otra vez, géneros, especies de animales, Dios lo hace en orden. Vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquese las aves de la tierra. Los bendijo Dios, los peces en las aguas y las aves, con la orden de fructificar y multiplicarse. ¿Ve? El propósito de los peces y las aves: llenad las aguas de los mares y el cielo. Ahí estamos. Día 5. Dios hizo las aves para los cielos, los bendijo y les dijo: llenen los mares y la tierra se llene de aves para que vuelen por el cielo. Vamos al día más especial de todos, para ir cayendo al tema nuestro de familia. La familia vive en un mundo creado por Dios, con propósitos específicos, con todo lo necesario, con un orden,
con una determinación de parte de Dios. No vive aislada el hombre y la mujer, las parejas, las familias no viven aisladas del resto de la creación de Dios. De hecho, están ubicadas en el escenario que Dios preparó. Muy bien, día 6. En el día 6 Dios crea los animales. Veamos el verso 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Dios hizo que la tierra produjera animales terrestres. Esa producción fue ordenada, no sé si se dieron cuenta, dicen sobre todo género, toda especie, los animales que se arrastran, el ganado, todo fue creado en orden. Y específicamente se señala el ganado y la especie que se arrastra, pues ambos son de importancia para la humanidad, como lo veremos un poco más adelante. En el día 6 Dios creó los animales terrestres, pero creó algo más. Verso 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, varón y hembra los creó, varón y hembra los creó. Y dijo Dios, y bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el día 6 entonces Dios creó los animales terrestres y Dios creó al hombre. Última creación. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Ahí dice: señoree. Ser Señor sobre los animales, en términos generales. Se dice peces, aves, animales terrestres. Señorear, ser Señor. Es muy importante que lo entendamos y vamos entonces a ver. Dios creó al hombre el último día. No pudo jamás el hombre ayudarle a Dios a crear. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Él fue el último en crearse. ¿Cómo le iba a ayudar a Dios a crear el resto de cosas? Imposible. Muy bien. Lo hizo, lo formó él mismo. No solo lo llamó, sino que Dios lo creó. Eso lo vamos a estar viendo con mucho más propiedad la próxima semana. Que Dios formó, Dios tomó paciencia, y a diferencia de la luz que dijo: sea la luz, o a diferencia de los animales o la hierba que Dios dijo: produzca las aguas, animales, o produzca la tierra toda hierba, Él sacó su tiempo y formó al hombre. Es decir, le dio forma. Muy bien. Dios hizo al hombre según su imagen. Mire, eso es una controversia que siempre ha estado por ahí. ¿Qué significa a imagen de Dios y qué significa semejante a Dios? Estamos claros que Hebreos capítulo 1 y verso 3 nos dice que solo Jesús es la imagen de Dios. En el texto original en hebreo la palabra es impronta de Dios. Si usted quiere saber cómo es Dios, lo único que tiene que hacer es ver a Jesús. Así es Dios. Él es la imagen perfecta. El ser humano es la imagen distorsionada por el pecado. ¿En qué es imagen? Es imagen en el sentido de que, ¿cuál fue el propósito del hombre? Ya lo leímos. Ser Señor, tener autoridad.
en eso es imagen de Dios. Dios es Señor de todo, tiene autoridad sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Sobre los cielos, la tierra, los peces, la luz, las estrellas. Él es Señor de todas las cosas. El hombre es Señor de los animales. ¿En qué es imagen? En esa misma circunstancia de tener autoridad, de tener señorío y poder ejercerlo. Eso es. No hay más. Eso es en lo único en que es una imagen de Dios. ¿Qué es una imagen? Bueno, cuando usted está viendo la televisión, hay una persona que está al otro lado. O se para enfrente de un espejo. Lo que está ahí en el espejo no es el todo, es solamente una imagen. El todo está aquí. Me refiero a la persona que se paró frente al espejo. Ese sí es la esencia, ese sí es el que está. Pero aquello que está allá es simplemente una imagen. Ahí no está la esencia, ahí no está la persona, ahí es solamente una imagen. El hombre es solamente una imagen de Dios, porque toda la creación ve en el hombre una autoridad. Por ejemplo, los animales. Se dice que más del 95% de los animales que han existido sobre la tierra ya han desaparecido. ¿Quién los hizo desaparecer? El hombre. Él es el que tenía autoridad sobre eso. Los hemos extinguido. Hace unos días se extinguió, ¿verdad? La tortuga de los Galápagos, la más grande que existía. Ya solo quedaba un espécimen y era varón, entonces no había mucho que hacer. Y hace como 3 o 4 años que murió. Una más que pasa a la lista de animales extintos. Y hay cuantos más ahí que por día van pasando, creo que son 6 o no sé cuántos. Muy bien. El hombre es el que tiene autoridad. En cuanto ejerce esa autoridad, es una imagen de la suprema autoridad sobre todas las cosas. Con el gran detalle de que esa autoridad es delegada. ¿Eso qué implica? Que cuando usted delega una autoridad, después va a pedir cuentas por esa autoridad. Es lo que pasa con el ser humano. Dios nos va a pedir cuentas por nuestro ejercicio de autoridad. Ese es el grave problema de ser autoridad. Pero muy bien, ¿en qué es semejante Dios? Porque Dios lo creó a su imagen y a su semejanza. En que el ser humano es el único de todo lo que Dios creó que tiene un comportamiento moral, es decir, que puede conocer lo que es el bien y el mal. Es el único que tiene algo que la gente dice raciocinio, que tiene uso de razón. Miren, ni las plantas tienen uso de razón, ni los animales. Eso es lo que tienen es instinto, que es muy diferente. No es uso de un pensamiento estructurado con razones, es simplemente instinto. El ser humano sí tiene una moral. Ningún ser humano es neutral. Todo ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Desde el más chiquitito, mire, yo tengo 4 hijos y el más chiquitito, que ahorita tiene 7, él ya sabe lo que es bueno y es malo, y lo sabía desde pequeñito, desde mucho más pequeño. Así que no somos neutrales. La psicología dice que usted viene como niño a este mundo y que es la sociedad la que lo corrompe. No, no es cierto. El niño tiene razón, uso de razón, y sabe lo que es bueno y lo que es malo, incluso desde que está en el vientre de su madre. Ya comienza a comportarse indebidamente. A un bebé no hay que enseñarle a que se ponga a hacer rabietas, él lo aprende solo, ¿verdad? No hay que enseñarle a desobedecer, él lo aprende solo. ¿Se da cuenta dónde está la conciencia de maldad? Ahí. No son simples robots los que vienen a este mundo para llenarlos de información, mentira. Tienen una conciencia moral. Y Dios a todos nos va a juzgar precisamente ante esa
conciencia moral. Tanto es así que imagínense que Dios les dijo, no coman de ese árbol del conocimiento, ¿de qué? De la ciencia del bien y del mal. Y el hombre dijo, yo quiero saber por mi propio deseo, por mi propia forma, por mí mismo, de primera mano, yo quiero saber qué es lo bueno y lo malo. No soportó que Dios le dijera qué es bueno y qué es malo. Quiso saberlo por sí mismo. Y mire, no pasó solo en el huerto del Edén. Hoy en día los seres humanos se atreven a definir qué es bueno y qué es malo por ellos mismos, sin tomar en cuenta lo que Dios ha dicho. Estamos en el mismo problema. Vamos a ir terminando. Dios le dio un propósito al varón, al hombre, ya lo vimos. Dios creó al varón y a la hembra. El diseño fue divino. No fue el hombre el que hizo a la mujer, no fue la mujer la que hizo al hombre, fue Dios el que hizo al hombre y que hizo a la mujer. Con esto constituyó una primera pareja. Y fue interesante, solo hizo una pareja. ¿Usted vio lo que pasó con los animales? Ahí empezaron a producirse los animales y por cantidades y géneros y montones. Muchas parejas. Los peces igual. Las aves lo mismo. Pero con relación al hombre solamente hizo un hombre y una mujer para que fuesen una pareja. No sé si entendemos el diseño de Dios, pero yo creo que está suficientemente claro. No hay mucho que explicar. Al hacer un hombre y una mujer y el uno para el otro, ahí estamos suficientemente claros y entendidos del diseño de Dios, precisamente para la familia. Muy bien. Y Dios le bendijo, eso lo vimos, y le dio orden, fructificar y multiplicarse. Esa orden no se ha quitado. Dios dijo, miren, seres humanos, multiplíquense. Ahí está. Esa fue la orden. Y no se ha quitado. Eso es muy importante. Le dio un propósito, llenar la tierra. ¿Hasta cuándo se tiene que dejar de multiplicar? Hasta que llenen la tierra. Y yo creo que todavía falta bastante tierra por llenar, así que destruimos todas esas teorías que andan ahí de que ya no tenga chiquitos, de que son familias ecológicas, de que eso, por favor, amados, es palabra de Dios. Fructificar, multiplicarse hasta llenar la tierra. Mire esa conciencia ecológica, disculpe, antes de conciencia ecológica, conciencia bíblica, temor a Dios. Mire, cuando usted es obediente a Dios, Dios se encarga de las consecuencias, no se preocupe usted por eso. Dios se encarga de las consecuencias. Además recordó al hombre el propósito anterior, ser el Señor sobre los animales, así se lo dijo. Y Dios señaló alimento para el hombre. Verso 30. Bueno, desde el 29 dice, dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer. Dios dio la orden. Y si unimos las dos, llene la tierra y yo voy a sustentarle con hierba, con alimento, ¿de qué nos preocupamos nosotros? Preocupémonos de una pésima administración que hacemos de los recursos de Dios. Eso sí, porque Él nos va a pedir cuentas. Que en este mundo haya quienes comen más y tienen mayor abundancia de la que necesitan, y haya muchos que no tienen alimento, es un problema no de Dios. Él provee para todos. Es un problema de nuestra pésima administración. Es algo por lo que se nos va a pedir cuentas. Muy bien, vamos a algunas conclusiones porque ya hoy se me fue el tiempo. Ustedes tienen las conclusiones ahí. Muy bien, Dios es el sustentador de todo, ¿no es cierto? Usted no es suficientemente hábil ni capaz para hacer llegar alimento a su mesa. Es Dios el que la pone ahí. Reitero, no implica que no hay que trabajar, porque de hecho que es una orden de Dios que dijo que todos tenemos que trabajar, y dijo el que no trabaja, fácil, ¿verdad?
No coma, si puede vivir sin comer, está bien, no trabaje. Trabajamos porque es un mandato de Dios. Trabajamos porque eso ayuda a la sociedad. Trabajamos porque tiene un efecto de obediencia. No trabajamos para que los alimentos lleguen a la mesa. Los alimentos llegan a la mesa porque Dios dijo que iba a tener cuidado de todos y cada uno de sus hijos, de todo lo que necesitaban. El sustento es Dios. Varones, hombres que estamos aquí hoy, nosotros no somos el sustento de la familia, es Dios. Que tenemos una responsabilidad que cumplir ahí, eso es un punto adicional. Pero el sustento de nuestras familias es Dios. Además, Dios ordenó la existencia de toda la creación. En el Salmo 119, en el verso 89 dice, tu palabra está fija en los cielos, no se mueve. Mire, el día que Dios quite su palabra, dejaron de ser los cielos, dejó de ser la tierra, dejaron de ser los animales y los seres humanos. Se desordenó todo esto el día que Dios no sostenga su palabra. Y en el mismo Salmo, en el verso 91 dice, Dios ordenó la función de todas las cosas. Dice que todas las cosas van a cumplir el propósito que Dios les dejó. Todo. El ser humano es el único que se sale del canasto. Entonces, seguimos con las conclusiones. Dios puso propósito en todo lo creado, incluso al hombre lo creó para sus propósitos. Salmo 138:8. La creación entera sigue el diseño de Dios. Quiero que vayamos a Job 38. Job 38. Vamos a leer Job 38 a ver si la creación sigue o no el diseño de Dios. Les pongo en escena. Es Dios hablando a Job. Después de que Job ha pasado durante estos 37 capítulos atrás todo el sufrimiento que Dios determinó que aconteciera en la vida de Job, después de Job hacer muchas preguntas, entonces es cuando Dios le dice a Job, ahora sí le voy a responder. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella un cordel para medirla? ¿Sobre qué están fundadas las bases de la tierra? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? O sea, ¿quién dijo, júntese las aguas y descúbrase lo seco? ¿Cuándo puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas de cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y aquí parará el orgullo de tus olas? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo todo eso? ¿Qué injerencia tuviste? Sigo leyendo. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que se ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Y continúa, y continúa, y continúa Dios recordándonos quién hizo, quién diseñó la creación entera y cómo funciona. Ahora la pregunta es, ¿estamos convencidos de que Dios creó todo y lo diseñó todo? ¿Que Él lo sustenta? ¿Y qué con la familia? ¿Esa tiene que ser aparte? Esa tiene que ser aparte. ¿Debo seguir mi propio diseño de familia? ¿O incluso mi propio diseño de iglesia? ¿O incluso mi propio diseño del mundo?
¿Tengo yo autoridad para hacerlo? ¿Tengo yo capacidad de hacerlo? ¿Debo encontrar mi propia forma de funcionar en el mundo, en la iglesia o en mi casa? ¿Tengo yo la capacidad para poder hacer un modelo, diseñar una forma de vida de acuerdo a lo que yo estime? ¿Debo vivir para mis propios propósitos? ¿O será que debo de contemplar los propósitos de Dios? ¿Es lícito para el creyente adoptar el diseño secular de familia? No, si lo puede considerar, es lícito. Está permitido de parte de Dios considerar un diseño diferente de familia al que Él dejó. ¿Está correcto? ¿Está permitido? ¿Dios lo autoriza? ¿Siquiera que un pensamiento de esos suba a nuestra cabeza? ¿Es lícito ignorar el diseño de Dios para el creyente? Después de todo lo que acabamos de ver, ¿Dios le permite al creyente que viva como Él quiera? Y finalmente, si usted me dice a las demás que no, que todo es de Dios, que Dios es el que tiene la autoridad, que hay que seguir lo que Él dice, estamos viviendo conforme al diseño de Dios. Porque el creyente se conoce porque vive conforme el diseño de Dios. Dios tiene un modelo de vida, un modelo para todo. Lo vimos, tiene un modelo y una forma para las plantas, para los animales, para las estrellas, incluso a cada una de ellas Él les puso nombre y las llama por su nombre. Entonces nosotros en la familia, entonces nosotros en nuestra vida, entonces nosotros en nuestra iglesia, ¿estaremos autorizados a inventar nuestro propio modelo, a practicar alguno otro que se nos presente? Si usted me dice no, la pregunta es entonces ¿cómo usted está viviendo? Que sea Dios verdaderamente el que traiga a nosotros la conciencia de pecado, pero además de justicia, pero además de juicio por su Espíritu Santo. Señor, en esta mañana te quiero dar gracias porque nos permites llegar a concluir lo que habíamos determinado. Y cómo nos damos cuenta, Señor, que toda la creación entera sigue tu diseño. Ahora permítenos comprender que de igual manera nuestras familias, el modelo de familia debe de seguir tu diseño, tu modelo, Señor. Perdónanos si alguien aquí en esta mañana, Señor, tú le has revelado por la gracia de Cristo Jesús que no se encuentra viviendo conforme al modelo bíblico. Señor, te quiero pedir que le incomodes, que le hagas sentir mal, que le hagas sentir la culpa de su pecado, pero que junto con eso recuerde y tú le reveles que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón, que caminando delante de ti podemos venir a empezar a adoptar verdaderamente tu voluntad en nuestras vidas. Que sepamos el contenido de la frase que Jesús nos enseñó, y es que se haga tu voluntad aquí en la tierra como ya se hace en el cielo, como ya se hace en las plantas, como ya se hace en el mar. Ayúdanos, Señor, porque tenemos un gran camino por delante, y de no ser que tú vayas con nosotros, no nos podríamos mover, Señor. Gracias en esta mañana y permítenos continuar en este programa con las demás actividades que tenemos adelante, para honra y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.